Muy bien. ¿Estamos todos ya de vuelta? Bien. ¿A qué médico se consulta por ansiedad? Realmente, psiquiatría en algunos casos se vuelve como una especialidad de remisión. La gente tiene un concepto errado y eso los podría plantear así. Para ir al psicólogo, la gente toca la puerta. Para solicitar una consulta con psiquiatría, la gente toca fondo. Entonces hacen como una diferenciación. Sí, yo estoy ansioso, pero es algo leve, no es algo grave, entonces voy a ir donde el psicólogo. Pero si es algo severo, tengo que ir donde el psiquiatra. Y muchas veces por el tabú, y muchas veces por el prejuicio, pues a veces sale más chic decir que va donde el neurólogo que va donde el psiquiatra. Entonces, a veces no es directamente el psiquiatra al que se contacta por cuadros de ansiedad, por cuadros de depresión o por cuadros de psicosis. Entonces, la prevalencia se va multiplicando en las clínicas de emergencia de cardiología, porque muchas veces, pues, el paciente se presenta con dolor torácico en estudio y piensa que es un infarto, piensa que es una angina, y lo que tiene al final es una crisis de pánico. Puede ser consulta de dermatología por dermatitis, por lavado excesivo, que representa hasta un 20% de los pacientes que sufren trastorno obsesivo compulsivo. Y esto se va a ver incrementado en esta época, durante esta pandemia. Entonces también tenemos otras sintomatologías que no van a ir donde el psiquiatra, pero que sí pueden llegar a atención primaria y ser tratados por médicos de atención primaria. Y las consultas pueden tener origen somático y pueden ser de difícil precisión, como por ejemplo gente que se queja de mucha cefalea y que los tratamientos habituales no le ayudan a mejorar. Habría que preguntarse si tiene un componente ansioso, problemas del colon, fibromialgia. Sabemos que estas enfermedades, que estos síndromes somáticos pueden tener un componente ansioso o depresivo y de hecho el tratamiento para la fibromialgia o para problemas del colon irritable es a base de dosis bajas o de dosis terapéuticas de antidepresivos. Y esos cuadros muchas veces son discriminados y descalificados por el personal de salud. ¿Por qué no son diagnosticados los trastornos en atención primaria en salud? Porque lastimosamente hay una falta de familiaridad con los diagnósticos. Es muy poquito lo que vemos en pregrado sobre la psiquiatría. Hay falta de familiaridad con los diagnósticos. Más de alguna vez me dijeron a mí en clases que psiquiatría no sería como una opción para especializarse porque todo lo ven subjetivo o que todo parece ser lo mismo y que no hay forma de poder diferenciar un trastorno de otro. No es así, hay criterios para poder hacer un diagnóstico. También no son diagnosticados en atención de primaria en salud porque muchas veces falta motivación por interrogar sobre problemas de salud mental. Ya sea porque a mí no me gusta como médico, no es un área que a mí me atrae, no es algo con lo cual me sienta cómodo, o todo lo asocio a que es que tiene ansiedad porque vive en una zona conflictiva o peligrosa de Tegucigalpa o de Choluteca o de San Pedro Sula y por eso está así.
No necesariamente. Eso es porque a veces no son diagnosticados porque se le atribuyen a factores psicosociales. Cualquiera podría estar en esas mismas condiciones. Le restamos importancia entonces al cuadro clínico. Y si nos vamos a la atención pública, sabemos que el médico no cuenta con suficiente tiempo como para poder hacer una historia clínica completa. Entonces el paciente cuenta lo que cree que es interesante para el médico en cuanto al tratamiento. Cuando yo trabajé en el Seguro Social, allá por el 2012 al 2014, estaba en la consulta externa, a veces llegaban unos pacientes y me decían, mira doctor, yo solo vengo por mis pastillas. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Pero de qué me sirve a mí venirle a contar a usted que yo estoy endeudado? ¿Me va a ayudar a pagar la deuda? ¿Me va a ayudar a pagar la hipoteca? ¿Me va a ayudar a pagar los préstamos? No, ¿verdad? ¿Por qué le voy a venir a contar mis problemas? Entonces, hay personas que son así. Y por último, que ya lo había mencionado antes, hay poco tiempo disponible por el médico en atención primaria en el sector público para poder apoyar y poder aclarar cuál es la etiología de ese cuadro, o ese dolor de cabeza, o de esa colopatía, o de esa fibromialgia en el paciente. Si hay algún componente ansioso o depresivo dentro de ese cuadro somático. Bien. ¿Cuáles son las formas clínicas más frecuentes como se presentan los pacientes con ansiedad? Bueno, el paciente puede consultar atención primaria por preocupación excesiva o por dificultades para dormir. Desde ahora les digo que es bien difícil tener un cuadro de insomnio primario. La mayor parte de los cuadros de insomnio se deben a una enfermedad física o ansiedad o depresión o cualquier otro trastorno mental. Pero lastimosamente a veces se le trata de ese insomnio que es crónico con benzodiazepinas. Lleva 1 año, 2 años, 3 años, 5 años utilizando un diazepam, una clonazepam y se vuelven adictos porque solamente estamos atacando un síntoma del cuadro clínico de este paciente. Ya sea porque no estamos familiarizados con los diagnósticos o porque no hacemos una historia clínica completa. También el paciente puede quejarse de dificultad para concentrarse, problemas para memorizar u olvidos. Y ahí se le enciende el foquito y empieza a pensar que es que va a padecer de demencia o de amnesia. Yo les pongo el ejemplo cuando veo esta clase. Si estuviéramos en clases normales, allá en la Facultad de Medicina, yo normalmente dejo estacionado mi carro adentro del parqueo del Mario Mendoza. Pero de repente un día no hay espacio ahí y lo dejo atrás, allá por las bodegas de Larache, donde me lo puedan golpear, donde me lo puedan robar, donde me lo pueden abrir, quebrármele algo. ¿En dónde estaría mi mente? ¿Mi mente estaría con ustedes impartiéndole las clases en el aula o estaría donde estuviera mi carro? ¿Qué me dirían ustedes? Pensando en el carro estaría. Estar preocupado por el carro. Correcto, exactamente. Entonces a veces la gente llega por dificultad de concentrarse, por problemas para memorizar u olvidos, y tienen problemas emocionales. Un hijo que es drogadicto, un esposo que es alcohólico, hay problemas familiares, hay deudas, hay dificultades financieras. Y a veces el paciente va porque se le olvida dónde dejó el lápiz, dónde dejó un cuaderno, dónde dejó un oficio. ¿Qué sería más importante para él? ¿El oficio o el problema que tiene en la casa? ¿Qué me dirían ustedes? El problema de su casa. ¿Perdón? Los problemas de casa, correcto. Entonces, ahí, pero a veces la gente cuando a mí me dice, ah, no, sí, ¿y usted tiene problemas en la casa? Sí, tengo problemas, pero no le pongo mente a eso. Cuando la gente me dice a mí, no le meto o no le pongo mente a eso, digo yo,
Es algo que le pone mente. Irritabilidad es otro síntoma con el cual se pueda presentar el paciente. Temor a que algo grave esté por sucederle. Presentimientos. Eso puede ser importante. Nerviosismo, sobresalto, aprensión. Molestias digestivas, molestias torácicas y cefalea. Y estas últimas muchas veces la están asociando, me va a dar un derrame, me va a dar un infarto, ves que ya me voy a morir. Y esto les causa aún mayor ansiedad. Y cuando el médico no le recomienda un electrocardiograma, o no le recomienda un eco, o no le recomienda un ATAC, la gente puede desconfiar de eso. Por eso ahí va viendo la historia clínica del paciente. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? Creo que no, doctor. Bien. Otra parte toral e importante de esta clase. Pasos para hacer el diagnóstico dentro de la atención primaria para ustedes. Evitar decirle al paciente no tiene nada. Y esta es una de las frases que yo pongo en mis siguientes presentaciones. No tiene nada. Porque muchas veces ese no tiene nada, en vez de calmar al paciente, más le preocupa. Porque no tengo nada, dice el doctor Fajardo, el doctor López, pero yo sigo teniendo este temblor, yo sigo teniendo esta sensación de ahogo, me sigue pegando dolor de cabeza, se me siguen olvidando las cosas, entonces, ¿qué tengo? Y ahí es donde pierden la confianza con el profesional de la salud mental y se van donde la comadre, donde la vecina, donde el brujo, donde el hechicero y todo lo demás. Segundo paso, descartar organicidad. Todo es orgánico hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo vamos a descartar organicidad? Haciendo una historia clínica, realizando una entrevista clínica, haciendo una historia clínica profunda, considerando diagnósticos diferenciales y las comorbilidades del paciente. Y dependiendo de la edad, dependiendo de las comorbilidades, vamos a solicitar exámenes. Yo les pudiera decir, si un cipote de la edad de ustedes que tendrán 20, 21 años, 22 años, me viene con una sensación de ahogo, es deportista, es nadador, ¿es asmático el muchacho? No, doctor, no ha padecido de asma. Ok, es un cipote, tiene 22 años y presenta un dolor torácico, ¿consume drogas? No, doctor, pero me toca a mí descartar si consume o no consume drogas y yo hablo con los familiares a ver para que se haga alguna prueba. ¿Él tiene antecedentes de problemas del corazón? No, doctor. Signos vitales están estables. Frecuencia cardíaca, pues está taquicárdico, pero el electrocardiograma está bien. Ok. No hay antecedentes cardíacos, ni pulmonares, ni consumo de drogas. Bueno, podría tratarse de un cuadro primario. Permítanme, jóvenes, ya los atiendo. Tengo una llamada de la jefa.
Disculpen, jóvenes, están ahí todavía, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Les mencionaba, disculpen que tenía una llamada de mi jefa, la doctora Elena Reyes. Les mencionaba que tenemos que descartar organicidad en el paciente. Para eso necesitamos entrevistarlo, hacer una historia clínica completa, considerar los diagnósticos diferenciales y comorbilidades. En términos generales, yo les mencionaría, uno, si es un paciente joven con un cuadro de ansiedad, hay mucha posibilidad que el cuadro sea de origen primario o psiquiátrico. Pero es un paciente sin antecedentes psiquiátricos previos y tiene 40, 50, 60, 80 años de edad y nunca en su juventud presentó cuadro de ansiedad, entonces yo tendría que considerar como primera causa de enfermedad la enfermedad orgánica. Entonces tendría que ver si este paciente es hipertenso, si este dolor torácico se debe a un infarto agudo del miocardio, una angina, un problema de POC, asma bronquial, si este cuadro de ansiedad se debe a una hipoglicemia, si se debe a un síndrome confusional agudo, ese tipo de cuestiones. Identificar los determinantes biológicos, psicológicos y sociales del paciente. Y poder identificar inicialmente las situaciones de riesgo para el paciente o para terceros. Y si el paciente tiene antecedentes o no de haber tomado tratamiento. Y si tuvo antecedentes de haber tomado tratamiento, es importante saber si el tratamiento que tomó anteriormente fue eficaz o no lo fue. ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad primaria? Trastorno de ansiedad fóbica, la fobia específica y la fobia social, trastorno de angustia o de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo o TOC, reacción a estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Esos son probablemente los cuadros de ansiedad primaria, según la clasificación internacional de enfermedades. La ansiedad secundaria. Y lo traje así como estaba en el artículo que se realizó para presentar esta clase. Y ustedes pueden ver que hay más causas de ansiedad secundaria que de ansiedad primaria. De ahí la importancia de poder realizar una adecuada historia clínica y poder descartar la parte orgánica. Hipertiroidismo, enfermedad de Cushing, menopausia, que no es una enfermedad, es una etapa de la vida, pero que puede presentarse con sintomatología, vértigo, epilepsia. Algunas epilepsias no van a convulsionar, las típicas tónico-clónicas, sino que van a ser parciales. Migraña puede presentarse con sintomatología ansiosa antes de la crisis. Arritmias cardíacas, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia coronaria, angina, asma, edema pulmonar, hipovolemia, hiperventilación, úlcera péptica, malaria, neumonía, hipoglicemia, síndrome premenstrual, porfiria aguda intermitente, algunos medicamentos como anestésicos, como anticolinérgicos, antidepresivos, los IRS, antihistamínicos, antihipertensivos, podrían provocar ansiedad, alcohol, broncodilatadores como el salbutamol, cafeína, drogas como la cocaína, la marihuana, algunas penicilinas y otras enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión, la demencia, la hipocondria, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Bien, este es un cuadrito, un resumen. Este es un esquema que va a resumir todas las siguientes clases. Factor orgánico. Un paciente con cuadro de ansiedad donde reconozcamos que hay un factor orgánico asociado. Quiere decir que esta diabetes que tiene el paciente se descompensó y presenta hipoglicemia, o este paciente tiene ansiedad, pero se descubre que hay una crisis hipertensiva,
o este paciente con síntomas ansiosos tiene sibilancias y una exacerbación de una crisis asmática, entonces el diagnóstico que vamos a dar va a ser una ansiedad asociada a enfermedad médica. Para poder atender este cuadro ansioso, necesitamos compensar el asma, compensar la presión arterial, compensar la diabetes para que la ansiedad desaparezca. El paciente es ansioso, tiene obsesiones, tiene compulsiones. Entonces, el diagnóstico probable es un trastorno obsesivo compulsivo y vamos a dar tratamiento para ese trastorno obsesivo compulsivo. Estrés, ya sea un cambio biográfico, o tendríamos que hablar si es un cambio biográfico como cambio de ciudad, como ruptura sentimental, como mudarse de una casa a otra, perder su trabajo. Entonces ahí tendríamos que hablar de un trastorno de adaptación. Si el estrés es el miedo a los payasos, el miedo a las serpientes y nos desmayamos y perdemos el control ante este objeto, podría tratarse de una fobia específica. Si hay un miedo irracional a objetos y una conducta de evitación, entonces es una fobia específica. Si la ansiedad y el estresor es exponerse a la crítica social, exponerse a hablar en público, a ser observado por la mayoría de personas, entonces probablemente estamos hablando de una fobia social, si hay una exposición social y una conducta evitativa. Paciente ansioso, estrés y una catástrofe, y los síntomas son inmediatos, menos de 29 días, estamos hablando de un trastorno de estrés agudo. Si esta sintomatología ansiosa después de un evento catastrófico como un accidente vehicular, como una derrumbe, como un tsunami, como un maremoto, como el hundimiento de un barco, y la sintomatología ansiosa se prolonga por más allá de los 29 días, entonces estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Si el cuadro ansioso está asociado a preocupación por más de 6 meses y asociado a somatizaciones inespecíficas, entonces probablemente estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. Y por último, el trastorno de ansioso depresivo, porque hay combinación de un síndrome ansioso y un síndrome depresivo y ninguno de los dos, pues, se supera o se superpone sobre el otro. Bien, evaluación diagnóstica. Tenemos un paciente con ansiedad, pero tenemos la presencia de una enfermedad física descompensada o debutando, o utilización reciente de medicamentos a los cuales el paciente no estaba acostumbrado y desarrolló síntomas ansiosos. Entonces, el manejo debe de ser, para disminuir esos síntomas ansiosos, el manejo de la enfermedad física o de modificar o suspender el medicamento que se está iniciando en el paciente. Si el cuadro de ansiedad se presenta asociado a un consumo o privación de alcohol o de drogas, tenemos que manejar el síndrome de abstinencia asociado al trastorno por uso de sustancias. Este cuadro de ansiedad forma parte o es una comorbilidad con depresión o psicosis, entonces para disminuir la sintomatología ansiosa debemos de tratar el cuadro depresivo o el cuadro psicótico. Si el paciente se siente ansioso porque ve al diablo en su casa, por más benzodiazepinas que le demos, no va a mejorar si no le calmamos el síntoma de la alucinación visual y la alucinación auditiva. ¿Tiene o no tiene deterioro moderado o grave? Entonces, tenemos que ver si hay otros motivos por los cuales el paciente se puede sentir ansioso, ya sea por duelo, por la adaptación, por el cambio de estilo de vida, por el cambio de ciudad. Y así vamos. Pasos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Importante la relación médico-paciente, la alianza terapéutica. Hablar con el paciente de cuál es el diagnóstico que el paciente tiene, cuál es el tratamiento que va a seguir, cuáles son los efectos adversos que el paciente va a presentar una vez iniciado el tratamiento
y cuál es el pronóstico de la enfermedad. El paciente debe sentir confianza en el médico y saber que si tiene alguna duda en cuanto al medicamento o a los síntomas, puede escribirle y que el médico le va a contestar. La psicoeducación es eso. El paciente tiene que saber el nombre del medicamento, los efectos adversos y el diagnóstico que él tiene. Es importante determinar que el abordaje de los trastornos de ansiedad y de depresión no solamente va a ser con fármacos, también con psicoterapia. Y los estudios arrojan que la combinación de psicoterapia y psicofármacos es mucho mejor que uno o que la otra dado por aparte. Entonces va a haber una mayor tasa de recuperación en los pacientes cuando se utiliza la psicoterapia y los psicofármacos. Y tener en cuenta cuáles van a ser los criterios de remisión. Y decir, esto no lo puedo manejar desde atención primaria y tengo que mandarlo donde el psiquiatra. Bien, tenemos tratamiento a corto plazo, que es más o menos 12 semanas, y a largo plazo, después de las 12 semanas. Corto plazo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis. Controlar la ansiedad anticipatoria y las conductas evitativas. En el caso de trastorno por pánico, en el caso de trastorno de estrés postraumático, fobia social. Y el tratamiento combinado es más efectivo, psicoterapia y fármacos. El largo plazo, estamos hablando más allá de los 3 a 4 meses. El control de los síntomas que presenta el paciente, reducir la tasa de las recaídas y, por último, considerar la terapia cognitivo-conductual, TCC, cognitivo-conductual, que es la más efectiva en las primeras 8-16 semanas. En relación al tratamiento de la ansiedad, debemos de buscar el alivio de los síntomas y reducir el riesgo de recaídas, evitar las secuelas y devolver la funcionalidad premórbida. La interrupción del tratamiento tenemos que saber que lleva un riesgo de recaída del 20 al 40% entre los primeros 6 a 12 meses de abandonar el tratamiento. Si a las 12 semanas de tratamiento no hay mejoría, debemos de considerar el cambio por otro antidepresivo de diferentes mecanismos de acción. Eso es importante considerar. ¿Y cuál es la intervención del equipo multidisciplinario que favorece la adherencia? Pues la psicoeducación, que ya lo mencioné, grupos de autoayuda para los pacientes con ansiedad, material educativo impreso para que ellos lean cuáles son los síntomas, cuáles son los efectos adversos de los medicamentos, integración de un familiar, porque ellos son nuestros ojos y nuestros oídos ahí dentro de esa casa, y poder identificar y abordar los factores de riesgo asociados a la ansiedad. Y ya por último, los criterios de derivación al psiquiatra. Si existe riesgo suicida o síntomas severos de ansiedad, es mejor mandar a este paciente con ansiedad al psiquiatra. Si hay coexistencia con problemas de alcohol o de drogas, al psiquiatra. Ante la existencia de síntomas psicóticos, no lo podemos abordar desde atención primaria, al psiquiatra. Fracaso o resistencia al tratamiento en dosis terapéuticas, más allá de las 12 semanas, al psiquiatra. Dificultad en la valoración de la incapacidad laboral. No nos detengamos como médicos de atención primaria y mandémoslo del psiquiatra. Dudas en el diagnóstico diferencial y en la necesidad de tratamiento, y cuando el paciente necesita intervenciones psiquiátricas o psicoterapéuticas especializadas, es mejor mandarlo donde el psiquiatra. Estos jóvenes es el tema del día de hoy. No sé si tienen preguntas en cuanto al tema. No, doctor. Doctor, en cuanto al tema, no. Mi duda es que usted al inicio habló algo de la distribución, entonces ahí no, yo no escuché porque me metí un poquito tarde. Correcto. Las clases las van a recibir con la doctora Jessica Barahona y conmigo, la parte teórica. La parte práctica la van a recibir posteriormente una vez reintegrados a la facultad. Entonces, conmigo se van a reunir los lunes y miércoles de 1 a 3 de la tarde con temas específicos. Yo necesito que alguno de ustedes me mande el correo para mandarles la bibliografía de los temas
y mandarles la jornalización corta y la jornalización larga de la clase para que ustedes sepan qué temas vamos a recibir en cada una de las reuniones. Ya se va a terminar el tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta, porque si hay alguna otra pregunta, entonces armo otra sesión de Zoom y si no, pues nos quedamos hasta este momento. ¿Jóvenes? Yo creo que ya no, doctor. Ok, muy bien, jóvenes. Cuídense, pórtense bien, cuiden a sus familiares, no se expongan y estamos en contacto. Por favor, tal vez Fernando me puede mandar el correo para poder mandar toda la información de la clase y cualquier duda, pues también voy a mandar pues información para que ustedes estén sabidos de cómo vamos a llevar la clase. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ok. Gracias, doctor. Ok, cuídense, Gracias. jóvenes, y nos vemos. Adiós. Nos vemos. Mucho gusto.